saludo aquí a los emprendedores del programa Jóvenes en Ciencia para la Paz del Pacífico colombiano que están presentes en el día de hoy. Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya Requene, joven emprendedor de Freedivers Pacific de Tumaco, Cristian Camilo Meneses. Un saludo al joven Diego Fernando Castaño Mosquera, quien obtuvo el mejor puntaje en las pruebas Saber 11 del IFES 2023. ¿Por dónde está? Venga a verse. Póngase aquí de pie para... Saludos. Muy bien, muy bien. Cuando yo hice esas pruebas se llaman IFES. No, me fue bien, pero no logré tener el mejor puntaje. Estoy esperando al periodista que me averigüe en qué puesto quedé, pero no, nada que aparece. Funcionarios del gobierno nacional aquí presentes, un saludo a la agrupación musical Huellas de Identidad, los medios de comunicación y en general a toda la comunidad que nos acompaña aquí. Yo pienso que en estos 2 días que hemos estado viajando por el Pacífico todo, casi, se han presentado una serie de hechos que bien vale la pena describir un poco. En el sur, en Nariño, Cauca y Putumayo, se hizo una titulación de 56,000 hectáreas para el campesinado. Titular no es que no tenían tierra y ahora van a tener tierra, eso es otra cosa. Titular, y en esto hay que poner mucha atención a estas palabras porque ahí es donde a veces se hacen escándalos y debates que no son. Titular es que un campesino que ya está en la tierra, pero que no tiene las escrituras sobre ellas, a veces de manera individual, a veces de manera colectiva cuando son indígenas, o cuando son comunidades afro, pueda tener esas escrituras. Tiene una importancia, hay quienes critican esto a veces, pero tiene una importancia porque eso habilita entonces para el crédito, para mejorar las cosas, para tener un mejor desarrollo y yo esperaría para iniciar procesos de industrialización del campo. 58,000 hectáreas significa muchos campesinos que sin tener cómo defender su tierra, ahora tienen una base jurídica para hacerlo. En el caso un poco más al norte que estuve ayer personalmente, estuvimos en la vereda San Miguel, municipio de Buenos Aires, Cauca, también comunidades afros, entregando una finca que había sido de los paramilitares, conseguida con el narcotráfico, negociando cocaína, y desde donde se había planificado, dicen allí, más de 100 masacres sobre el pueblo, muchísimo de ese pueblo afro. Fue incautada en los procesos investigativos, pasó al gobierno, a la SAE, se llama la entidad que hace eso, y nosotros, como una política general de los bienes de la SAE, que son bienes que fueron del narcotráfico, se la estamos entregando a las comunidades, y aquí a la comunidad afro de San Miguel, pueblo campesino, para producir pollos. Ahí hay 400,000 pollos. Si ustedes vieran cómo es eso todo junto, me metí a un galpón y los vi. El olor no es muy recomendable, pero pues es producción de alimentos, carne de pollo en manos de las comunidades mismas, cuando eso antes estaba concentrado en las esferas altas del poder, muchas de las cuales están untadas del narcotráfico. Y ahora aquí estuvimos lanzando en el puerto de Buenaventura el buque de ciencia, de investigación científica, hecho totalmente en Colombia, el buque en Cartagena. Aquí se puede abrir, lo he hablado con la Armada, ¿por qué en Buenaventura no se están haciendo también buques? Eso se lo dejo también como pregunta a los científicos y científicas aquí presentes.
el buque ARC Simón Bolívar, que sale desde aquí hasta la Antártida para hacer investigaciones en la Antártida y apoyar la ciencia humana en general sobre, yo creo, el principal problema que hoy tiene la humanidad, que es la crisis climática. Temas a investigar, porque la crisis climática afecta de manera diferente cada territorio del planeta Tierra. Y aquí tenemos que saber cómo se está expresando, qué problemas, incluso en las proyecciones, en los diferentes escenarios de crecimiento de la temperatura promedio de la superficie, puede provocar sobre nuestro océano, sobre nuestra tierra, sobre la selva, que es la más rica en biodiversidad del mundo. Aquí estamos en la capital de la biodiversidad del mundo. Pocas personas saben de ello. Colombia es la segunda potencia en biodiversidad del mundo. Pues de ahí fue que saqué la consigna de potencia mundial de la vida. La primera en extensión es Brasil. Eso lo genera la selva amazónica, fundamentalmente. En nuestro caso, adicionalmente, pues el cambio de temperaturas, de tener los Andes dividido en 3 cordilleras con valles, pero el territorio de mayor biodiversidad de Colombia y por tanto del mundo es el litoral pacífico. Y esa biodiversidad es una invitación a su investigación. Por tanto, no estamos en cualquier... Paradójicamente, siendo la capital de la biodiversidad del mundo, tenemos el litoral pacífico más pobre de todos los litorales pacíficos del planeta. Una contradicción, una paradoja, dirían. No es por azar. Estos son temas también que desde la perspectiva de la investigación del ser humano deberíamos conocer. Porque si ustedes trazan el mapamundi del Pacífico, ¿cierto? Y tienen aquí Siberia, y China, y Japón, y Australia, y por este lado Alaska, y California, México, y Sudamérica, Centroamérica, y unas cuantas islas en todo el escenario, averigüense en dónde está más la pobreza. Indudablemente no está en la China poderosa, no la vamos a ver en Shanghái. No está en el lado ruso, no está en el lado japonés. Y los australianos menos. Nueva Zelanda, ¿qué va? Los vietnamitas que de pronto podrían, no, se fueron hace tiempos. Corea. Alguien diría, pues de pronto Corea del Norte, pero yo no lo creo. Y por este lado, Alaska, California, pobre, Acapulco, que acaba de ser destrozado por un huracán, que era la meca del turismo cuando se veían aquí las películas en blanco y negro y en color de los mexicanos y las rancheras, porque el pueblo colombiano como que siempre le ha gustado la cultura mexicana. Acapulco era el gran centro del turismo, entonces mucha gente decía, ay, yo quiero ir a conocer Acapulco. Todas las ciudades capitales de Centroamérica están en el Pacífico. Y hacia el sur de nosotros, el primer exportador mundial de camarón es Ecuador, y su principal ciudad es Guayaquil, en el Pacífico, y su zona bananera. Y más al sur, pues Lima. El Perú tiene su zona de pobres en las montañas porque excluyen a los indígenas, y su ciudad colonial del imperio español es Lima, en el Pacífico. Y Chile, pues ni se diga. Y entonces, ¿dónde está la pobreza? Fundamentalmente en Colombia. ¿Por qué el litoral pacífico es el litoral más pobre del Pacífico y la región más pobre de Colombia? ¿Por qué? Y no hay una razón científica, no es por biología, no es por química, no es por física. Es porque aquí, liberándose de la esclavitud, llegaba el pueblo negro. Y hay una venganza por eso. La venganza contra la libertad.
porque quienes gobernaban en Bogotá eran los esclavistas. Bogotá alguna vez se liberó, pero eran los esclavistas. Y después los hijos de los esclavistas. Y después los nietos de los esclavistas. Y después los bisnietos de los esclavistas, todos con el mismo apellido. Y entonces siempre vieron esta región como lo que había que olvidar, la página de la historia, negros y negras libertándose a sí mismos de la esclavitud. Esa historia que no se puede olvidar es lo que ha hecho que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo, socialmente hablando, y esa desigualdad se expresa en el territorio mismo. La segregación territorial, se puede llamar así más científicamente, más técnicamente, que es de la gran ciudad, porque hay segregación social en Cali, pero en Bogotá también. A mí me tocó tratar de corregirla en parte desde el gobierno, y es en el país. La segregación territorial es una segregación de la población, que no tiene que ver con el capitalismo ni con la época moderna, sino en realidad los ecos de nuestra propia historia como nos hemos venido configurando. Esa desigualdad es la que tenemos que vencer. Alguna vez pensamos, yo mismo lo pensé, eso se resuelve a partir de las armas, una revolución. La historia reciente del siglo XX trajo los episodios de eso. Pero yo creo que aquí, siendo yo presidente de la República, gracias al voto del Pacífico colombiano, entre otras cosas, que fue el lugar donde más votos sacamos y distanciamos a mi competidor y ayudó, por tanto, a la victoria general en Colombia, Pacífico, Caribe y Bogotá. Del resto nos volvieron trizas. Pero el Pacífico, el Caribe y Bogotá tuvieron la fuerza suficiente para ganar. Eso que hoy me trae aquí como presidente de la República ante ustedes, jóvenes del Pacífico, yo ya lo reflexionaría en términos de que lo que puede construir la igualdad, la equidad, por tanto la paz, la convivencia entre los seres humanos, el encuentro entre la diversidad de los seres humanos es la ciencia, el saber, los instrumentos para producir la riqueza, el reconocimiento de la riqueza de un territorio y su exploración por el ser humano, el que habita en ese territorio. No la imposición de afuera, la conquista, como fue en el origen de nuestra república, ¿no? Es el desarrollo del pueblo en el territorio. Desarrollo tiene dos. Si uno pregunta, ¿qué significa desarrollo? Desarrollo económico, uno tendría que pensarlo de dos maneras. Tradicionalmente en Colombia se ha pensado que el desarrollo es imitar a otros pueblos, a otras experiencias, los gringos. Nos desarrollamos y somos como ellos, pensamos. Miami se volvió la gran capital, el espejito al cual imitar. O desarrollo puede pensarse en términos de como una mamá piensa el desarrollo de su hija o de su hijo. Cuando una mamá dice, mi hija se está desarrollando, ¿qué está diciendo? Que se está transformando en mujer, que entró en esa edad en donde la niñez se va alejando y viene la adultez, la adolescencia, etcétera. Se está desarrollando ella misma, nadie la desarrolla. El muchacho nadie lo desarrolla, se desarrolla. Estaban adentro las fuerzas como la flor y florece. Eso lo podríamos trasladar a la economía. Una sociedad se desarrolla como una flor. Está dentro su potencial, no ha aparecido, invisible. Pero esa población en su territorio de pronto florece. El desarrollo está dentro de nosotros.
como sociedad no se impone o no se imita. Y entonces si nos colocamos aquí en esta perspectiva del litoral pacífico y sus problemas, y su exclusión, y su pobreza, y cómo entonces a partir de allí aparece la violencia, y la violencia va haciendo matar un joven negro por otro joven negro, que lo repetía una y otra vez cuando caminaba por estas tierras. En las campañas electorales, jóvenes negros matando jóvenes negros, Buenaventura. Ese es el producto ya, el efecto del acumulado de la exclusión, el acumulado de la segregación, el acumulado de la dejación, y el que el pueblo, en lugar de florecer, se está matando a sí mismo, está cortando la flor. Ese no es el camino, indudablemente. Y entonces, ¿cuál? El de un gobierno que al final, al ser elegido por las del litoral pacífico y del Caribe y de Bogotá, de los barrios populares de Bogotá, porque de Lourdes en Chapinero hacia el norte también me volvieron trizas, no me quieren por ahí. Pero esta mayoría que se logró configurar al elegir un gobierno tiene que hacer que ese gobierno se ponga al servicio de los intereses de esa comunidad, es decir, ayude a que se desarrolle a sí misma. No imponga el criterio del desarrollo, sino que permita que esa sociedad se desarrolle. Y en esos términos, si nuestra gran riqueza aquí es la biodiversidad, pues tenemos que investigarla, tenemos que ponerla no destruirla, no depredarla, porque se acaba la riqueza, sino ponerla al servicio del desarrollo de la sociedad del litoral pacífico. Si es el océano la riqueza, si ese mapamundi que les mostraba aquí sin tener el mapa, porque siempre nunca lo traigo, que es un mapa de riqueza de la humanidad, en sus términos capitalistas, cambiará en la historia, pero ahí está la mayor olla de riqueza del mundo, ya no es Europa, está ahí, China, Rusia, Estados Unidos, ahí está el poder del mundo, Japón, Australia, los coreanos, todo, ahí están las nuevas investigaciones en el mundo, para bien o para mal, porque la humanidad es humanidad en contradicción, pero ahí está, y Estados Unidos, las dos grandes chimeneas que están cambiando la atmósfera en contra de toda la humanidad, están ahí en el Pacífico, Estados Unidos, China. Y entonces, si tenemos esa riqueza bien o mal construida, y nosotros estamos aquí, ¿cómo es que no aprovechamos? No nos separa nada. El mar no nos separa, nos une. No hay una montaña que nos separe por ninguna parte. Nada nos separa. Un barco y nos lleva a cualquier lugar de esa riqueza. Si pudiéramos movernos libremente. Pero nos podemos mover libremente con el cerebro. ¿Cómo construir entonces el desarrollo de la sociedad del litoral pacífico en medio del corazón de la riqueza del mundo y teniendo la riqueza mayor del mundo en biodiversidad? Yo creo que ese contexto nos da por muchos caminos, nos daría muchas explicaciones, muchas posibilidades, si con ustedes y nosotros podemos construir esos caminos. Y uno de ellos, indudablemente, es la ciencia, que aquí ha expresado la ministra, que es oriunda también de aquí, de Tumaco, la ministra de Ciencia y Tecnología. Indudablemente ese es un camino. Tú hablabas del deporte, que es otro, y indudablemente hay un potencial del deporte en el litoral pacífico, indudablemente. Biodiversidad, deporte, que es el ser humano físico, conocimiento, que es el ser humano cerebral, corazón, indudablemente, ahí está la música, la sensibilidad,
música que puede ser poderosa entre más se conozca la ciencia de la música, porque la música no solamente se siente, hay que estudiarla, o terminamos en un mundo de la cultura, y no voy a decir porque ahí me meto en problemas. Pero uno prende el radio por ahí, solo hay 2 cadenas, y ¿qué escucha? No propiamente ciencia ni poesía. Pues estudiando la música se construye el arte, y nosotros tenemos que llegar al arte. Y por eso, estudiando la ciencia, se llega a la ciencia, y nosotros tenemos que llegar a la ciencia. La ciencia y el arte son los máximos objetivos del desarrollo humano en todo el planeta. Ciencia y arte, ¿cómo no lo vamos a alcanzar para el pueblo del litoral pacífico? Aquí estamos hablando de ciencia. Por tanto, este esfuerzo que tiene que ver, yo tengo mis críticas un poco sobre cómo se ha desarrollado el sistema de ciencia en Colombia. Porque conocí lo que era Colciencias, lo volvieron ministerio. Pero cuando yo me he venido a buscar cómo es que, qué es lo que hacen, entonces es una repartija de dinero en pequeños proyectos, y hay unos clubes que se van chupando esos dineros, pero no aparece la ciencia, no aparece la innovación tecnológica. No estamos produciendo patentes, no investigamos. Y cuando aquí, pues al frente del gobierno, se trata entonces de mirar qué hacemos, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es concentrarnos en unos objetivos. Concentrar las regalías para financiar unos objetivos, no dispersarlas en una serie de proyectos, muchos de los cuales se los roban, y si los hacen, no tienen impacto, no sirven para el cambio de la cotidianidad de la vida humana. Concentrarnos y tener impacto. Si a mí me dijeran en qué concentrarlos aquí, si me dijeran, no es que sea una orden, es una parte de una discusión, pues yo pienso que si tenemos una diversidad natural tan inmensa, la más inmensa del mundo, pues uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es explorar e investigar esa diversidad para generar algo que han llamado la bioeconomía. Es decir, vivir de la diversidad, no contra la diversidad natural. Usarla en mecanismos que permitan un mejor desarrollo del ser humano, por tanto una prosperidad de sus pueblos. Eso implica investigación científica nuestra. Y eso implica entonces un dinero para la investigación científica y concentrarnos en ese esfuerzo. La bioeconomía es posible. Los ecuatorianos solo encontraron el camarón, se amarraron al camarón y hoy son el primer exportador del mundo en camarón, y está aquí a unos kilómetros al sur. Porque ¿acaso es que el mar cambia cuando cambia la frontera? Los animales del mar se mueven de forma diferente. ¿El clima acaso es diferente? No. Los ecuatorianos se concentraron en su camarón y son hoy una potencia mundial de ellos. Los exportan a China, precisamente, cruzan el mar, el océano, y nosotros nos metimos fue en la cocaína, que también en la misma zona, en la misma región. Hay una gran diferencia. No me voy a meter en el debate mundial de la legalización de las drogas o no, sino que si la cocaína es ilícita y el camarón es lícito, pues las sociedades viven de manera diferente. Porque la sociedad que vive de la cocaína vive bajo la violencia y las armas, porque no hay otra forma de defender eso. Y por tanto, con niveles altísimos de muerte. Y por tanto, con que el poder en el territorio es el que tiene el arma. Y si me preguntan hoy quién tiene entonces el poder en el litoral pacífico, fuera del Estado, que medio, los mexicanos. Y ahí me voy metiendo en una discusión difícil, pero es así. El dueño de las armas en el Pacífico son los mexicanos.
no México, no la República Mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana. Bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera. Y no se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución, que eso no lleva a una revolución, que eso no es ningún cambio. Matar negros siendo de piel negra para que una mafia mexicana se enriquezca. Ese no es el desarrollo. Esa es una imposición. A punta de miles de muertos es una imposición. Si lo vemos desde otra teoría, es una pérdida de soberanía, indudable. Es lo que nos pasó con Panamá sin que hubiera cocaína en aquel entonces. Pero eso mismo nos pasó en Panamá, y ya Panamá no es de la gran Colombia, como decíamos nosotros. Así nos está pasando aquí. ¿Cómo evitar ese camino que no lleva a nada? ¿A qué lleva ese camino? A tener una cadena gruesa de oro y a que le pongan a uno esa cadena cuando ya está en el féretro. ¿Para qué? El camino que tenemos que seguir entonces es este. Aquí hay, y no quiero divagar mucho en esto, hay dos programas que se parecen, tienen casi el mismo nombre. Jóvenes en Paz, que pienso inaugurar, ¿cuándo es? 22 de diciembre. Jóvenes en Paz. Y aquí, Jóvenes en Ciencia para la Paz. Casi. Hay una distancia, si cogiéramos los dos programas, hay una distancia inmensa en esa juventud que cobijan los dos programas. Porque Jóvenes en Paz es para el joven que se está matando con el otro joven, que lo llevan a matarse con el otro joven, o que está en riesgo, porque ya me causaron un enorme desastre publicitario por hablar así. Está en riesgo de matar al otro joven. Aquí lo saben, los chontas y los espartanos. Eso tiene nombres diferentes, eso cambia cada rato. Jóvenes en Paz es para que no haya esa guerra, para que el joven negro no mate al otro joven negro. Y Jóvenes en Ciencia para la Paz son ustedes, o sea que van a hablar con un Nobel de Física. De Buenaventura a hablar con el Nobel de Física, ¿dónde es? En Harvard, el MIT. En un lugar muy bonito en el Atlántico Norte, el lugar más anglosajón de los Estados Unidos, donde empezaron a pensar en libertad los norteamericanos, porque ahí estaba su centro de saber y sigue estando. Miran la diferencia. Entonces salimos de un barrio en donde hay una frontera invisible, en donde si cruza un joven le pegan un tiro en la cabeza a otro joven, a hablar con el Premio Nobel de Física, una distancia así entre los jóvenes, los mismos jóvenes, de la misma cultura. Bueno, cortemos esa distancia. El programa que se inicia, que se inaugura aquí, en ambos ámbitos de la juventud de Buenaventura, es para que toda la juventud de Buenaventura se pueda encontrar. Para que toda la juventud de Buenaventura pueda pararse. Para que toda la juventud de Buenaventura y el Pacífico se pueda emancipar. La palabra emancipación tiene una contundencia. Se llamaba emancipar al que cortaba la cadena, como los bisabuelos de todos ustedes hicieron la mayoría. Las cadenas en la hacienda del español allá en el valle del río Cauca, en las tierras planas, romper la cadena y salir por la selva y las montañas a llegar aquí. Esa es la historia. Eso se llama emanciparse, ser libre, hacerse libre, emanciparse. Pues ahora estamos en una segunda emancipación.
Casi que es emanciparnos de nosotros mismos, de codicias tontas, de mafias, de matarnos unos con otros, de pensar que allí se mide la hombría. Porque hasta el machismo se cuela por esos vericuetos, ¿no? Emanciparse es unirse y pararse y volverse libre. Y lo que nos vuelve libre es el arte y la ciencia. Lo que nos vuelve libre es la juntura entre la población y el territorio, la biodiversidad, la riqueza de la naturaleza y la riqueza del ser humano. La riqueza de la naturaleza está ahí y puede ser destruida. Y la riqueza del ser humano es el corazón y el cerebro. Corazón y cerebro. No solo uno sin el otro, porque fallamos. Si el cerebro no tiene corazón, botan bombas en Gaza. Y si el corazón no tiene cerebro, nos estrellamos. Nos movemos solamente por la pasión. Y es la pasión y la razón. Y esa segunda emancipación entonces es la que aquí empezamos a construir. Es la que tenemos que enseñarle a toda la juventud del litoral pacífico. Es la que tiene que obligarnos a hacer que las universidades aquí lleguen, crezcan, sean de calidad, abran los programas a lo que importa. Es lo que nos tiene que permitir hacer hidrógeno verde en Buenaventura. Exploren esa posibilidad. ¿Cómo se haría hidrógeno verde en Buenaventura con destino a Colombia o con destino a América del Sur o con destino a América del Norte o con destino a China? Todos demandan el hidrógeno verde. Y solo hay que juntar energía limpia y agua. Energía eléctrica, limpia y agua. Ese es el hidrógeno verde. ¿De dónde saldría la energía limpia si no hay casi sol en Buenaventura y en el Pacífico? De los volcanes que están cerca. Pensémoslo. Agua es lo que hay, puerto es lo que hay. En vez de pensar en el oro blanco, pensémonos el hidrógeno verde. Y Buenaventura cambia. Tumaco cambia, porque Tumaco lo podría hacer también. Volcán y agua. ¿Quién lo dijera? Sería una posibilidad que cruzaría todo el Océano Pacífico en todas las direcciones. Pensémoslo, se necesita algo de ciencia. Y ustedes son los científicos de esta región. Es decir, ustedes son la vanguardia, la luz. Alguien decía luz, más luz, ¿te acuerdan? En el siglo de las luces. Pues aquí es el siglo de las luces. Luz y más luz. Ustedes son la vanguardia para arrastrar al resto de la juventud hacia estos nuevos horizontes en donde indudablemente el litoral pacífico, de ser la región más pobre de Colombia en términos de estadísticas sociales, podría ser la más rica. No en términos de codicia, sino en términos de desarrollo del ser humano. Gracias por haberme escuchado y muy amables.